Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Soy Demet y estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Si eres nuevo por aquí, te doy la bienvenida a mi pequeño rincón en YouTube, donde nos gusta hablar de todo lo relacionado con el bienestar, el crecimiento personal y, por supuesto, la búsqueda de una vida más plena y feliz. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy, amigos míos, nos adentraremos en el fascinante mundo de la filosofía, pero no la filosofía aburrida y polvorienta que a veces nos imaginamos. No. Hoy vamos a desentrañar la filosofía secreta de Kant. ¿Y quién es Kant? Bueno, es el nombre de mi perrito, mi fiel compañero, mi mejor amigo de cuatro patas. Y créanme, este peludo tiene mucho que enseñarnos sobre la felicidad y la salud. Puede que pienses, ¿en serio, Demet? ¿Un perro nos va a dar lecciones de vida? Pues sí, y créeme que son lecciones valiosísimas. Kant, con su simpleza y su amor incondicional, nos revela una filosofía de vida que, si la aplicamos, puede transformar por completo nuestra forma de vivir. Y no solo eso, sino que puede mejorar significativamente nuestra salud física y mental. Así que antes de que sigamos adelante, quiero pedirte algo. Si aún no te has suscrito al canal, este es el momento perfecto. Dale a ese botón de suscribir, activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos y únete a nuestra comunidad. Me encantaría tenerte a bordo. Bien, estamos listos para sumergirnos en la filosofía secreta de Kant. Pues vamos allá. La primera gran lección que nos da Kant, y que podríamos catalogar como el pilar fundamental de su filosofía, es la importancia del aquí y ahora Kant vive en el presente. No se preocupa por lo que pasó ayer, ni se angustia por lo que pueda pasar mañana. Él está totalmente enfocado en el momento presente, en el olor del pasto, en la caricia que le doy, en la alegría de salir a pasear. ¿Y nosotros? La mayoría de las veces vivimos en el pasado, lamentando errores, recordando situaciones que ya no podemos cambiar, o nos proyectamos constantemente en el futuro, preocupándonos por cosas que aún no han sucedido. Eso nos roba la alegría del presente, nos llena de ansiedad y nos impide disfrutar de la vida. Kant nos enseña a prestar atención a lo que tenemos en este preciso instante. A saborear el sol en la piel, a sentir la brisa en la cara, a disfrutar de la compañía de nuestros seres queridos. Practicar el aquí y ahora es fundamental para reducir el estrés y la ansiedad, y para cultivar una mayor sensación de paz interior. La segunda lección que aprendemos de Kant es el amor incondicional Un perro como Kant te ama sin importar nada. No le importa si tienes éxito o fracasas, si eres rico o pobre, si eres guapo o feo. Él simplemente te ama por ser quien eres. Y esa es una lección muy poderosa. En un mundo donde a menudo nos sentimos juzgados, donde la aprobación de los demás parece ser la única medida de nuestra valía, el amor incondicional de un perro nos recuerda que somos dignos de amor simplemente por existir. Esta es la base para la autoestima y la confianza en uno mismo. Aprender a amarnos a nosotros mismos, aceptando nuestras imperfecciones, es crucial para nuestra salud mental. Y aprender a dar y recibir amor sin condiciones, como hace Kant, es la clave para construir relaciones saludables y significativas. La tercera gran lección que nos ofrece Kant es la simplicidad Kant no necesita lujos. No necesita cosas materiales para ser feliz. Le basta con una pelota, un buen paseo y un poco de atención. ¿Y nosotros cuántas veces nos complicamos la vida buscando la felicidad en posesiones materiales, en estatus social o en reconocimiento externo? Kant nos recuerda que la verdadera felicidad reside en las cosas simples de la vida, el contacto con la naturaleza, el compartir con seres queridos, el disfrutar de los pequeños placeres cotidianos. Descomplicar nuestra vida, deshacernos de lo innecesario y enfocarnos en lo esencial es un paso fundamental para encontrar la paz y la felicidad duradera. La cuarta lección, y esta es crucial para nuestra salud física y mental, es la importancia del movimiento y la actividad física Kant adora salir a pasear, correr, jugar. Su cuerpo está diseñado para moverse. Y nosotros, como él, también necesitamos movernos. El sedentarismo es uno de los mayores problemas de salud de nuestra sociedad. El ejercicio físico regular no solo mejora nuestra salud cardiovascular y fortalece nuestros músculos, sino que también libera endorfinas, que son las hormonas de la felicidad. Kant nos enseña que el movimiento es alegría,
que el juego es una forma de vida. Así que a mover el cuerpo. Sal a caminar, a bailar, a hacer deporte, a jugar con tus hijos o con tu mascota. Disfruta del movimiento. La quinta y última lección que quiero compartirles hoy es la importancia de la gratitud Can es un maestro en agradecer. Agradece cada caricia, cada plato de comida, cada paseo. Nosotros, en cambio, amén. Damos por sentado todo lo bueno que tenemos en la vida. Nos enfocamos en lo que nos falta, en lugar de agradecer lo que ya tenemos. Practicar la gratitud es una herramienta poderosa para mejorar nuestro bienestar. Nos ayuda a apreciar las cosas pequeñas, a reconocer las bendiciones que tenemos y a cultivar una actitud más positiva ante la vida. Empieza cada día agradeciendo por lo que tienes. Escribe en un diario las cosas por las que estás agradecido. Verás cómo tu perspectiva cambia y cómo te sientes más feliz y satisfecho. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este viaje por la filosofía secreta de Can. ¿Qué les pareció? Espero que estas lecciones les hayan resultado inspiradoras y que les ayuden a reflexionar sobre cómo podemos mejorar nuestra vida y encontrar la felicidad que todos buscamos. En resumen, la filosofía de Can se basa en el aquí y ahora, el amor incondicional, la simplicidad, el movimiento y la gratitud. 5 pilares fundamentales para una vida más plena y feliz. Y créanme, si Can puede ser feliz, nosotros también podemos. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Me encantaría saber qué opinan. ¿Cuál de estas lecciones les llamó más la atención? ¿Han aprendido algo de sus mascotas que les haya cambiado la vida? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos y responder sus preguntas. Y recuerden, si les gustó este vídeo, no olviden darle a ese botón de me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto y que tengan un día maravilloso. Hola de nuevo, amigos. Demet de vuelta, y estoy emocionado de profundizar un poco más en cada una de las lecciones que nos ofrece la maravillosa filosofía de Can. En el vídeo anterior, les di un vistazo general, pero ahora vamos a desglosar cada uno de estos pilares, explorando cómo podemos integrarlos de manera más efectiva en nuestras vidas diarias. Prepárense para un viaje de autodescubrimiento y bienestar, porque la filosofía de Can es mucho más profunda de lo que parece a simple vista. El aquí y ahora, el arte de vivir el presente Como mencioné antes, la primera gran lección de Can es la importancia del aquí y ahora. Vivir en el presente no es solo una frase bonita, es una herramienta poderosa para reducir el estrés, la ansiedad y aumentar nuestra felicidad. ¿Pero cómo lo logramos? Mindfulness o atención plena La práctica de mindfulness es fundamental. Se trata de prestar atención al momento presente sin juzgar. Puedes empezar con ejercicios sencillos como prestar atención a tu respiración durante unos minutos al día. Observa cómo el aire entra y sale, siente la sensación en tu cuerpo. Otra técnica es la meditación, aunque al principio te resulte difícil, con la práctica notarás sus beneficios. También puedes aplicar mindfulness en actividades cotidianas. Cuando comes, saborea cada bocado; cuando caminas, siente el contacto de tus pies con el suelo; cuando escuchas a alguien, presta toda tu atención. Detecta y desactiva el piloto automático. Muchas veces, vivimos en piloto automático, haciendo cosas sin prestar atención. Identifica esos momentos y conscientemente elige estar presente. Por ejemplo, cuando te lavas los dientes, enfócate en la sensación de la pasta en tu boca, en el movimiento del cepillo. Reduce las distracciones. El mundo moderno está lleno de distracciones. Minimiza el uso de tu teléfono, especialmente cuando estés con otras personas o haciendo actividades importantes. Apaga las notificaciones innecesarias y crea espacios libres de tecnología para fomentar la conexión contigo mismo y con los demás. Acepta las emociones. A veces, el presente incluye emociones negativas. En lugar de luchar contra ellas o ignorarlas, acéptalas. Observa tus sentimientos sin juzgarte. Pregúntate qué te están tratando de decir y aprende a gestionarlos de manera saludable. Vivir en el presente no significa ignorar el pasado o el futuro por completo. El pasado nos enseña lecciones valiosas, y el futuro nos impulsa a tomar decisiones.
Sin embargo, no podemos permitir que el pasado nos atormente ni que el futuro nos paralice. El presente es donde realmente vivimos, donde podemos actuar y crear cambios. Asterisco asterisco amor incondicional, el fundamento de la autoestima y las relaciones sanas asterisco asterisco. La segunda lección de Can es el amor incondicional, y este es un pilar fundamental para nuestra salud mental y emocional. Can nos ama tal como somos con todas nuestras imperfecciones. ¿Cómo podemos aplicar esta lección en nuestras vidas? Asterisco 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 cultiva la autocompasión asterisco asterisco trátate con la misma amabilidad y comprensión que le darías a un amigo. Reconoce tus errores y aprende de ellos, pero no te castigues. Acepta tus imperfecciones y celebra tus logros por pequeños que sean. Asterisco 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 desarrolla la autoestima asterisco asterisco la autoestima es la base para el amor propio. Reconoce tus cualidades, tus fortalezas y tus logros. Celebra tus éxitos, aunque sean pequeños. Rodéate de personas que te apoyen y te valoren. Asterisco 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 aprende a perdonarte asterisco asterisco todos cometemos errores. Aprender a perdonarte a ti mismo es esencial para sanar heridas emocionales y avanzar en la vida. No te quedes estancado en la culpa o el remordimiento. Asterisco 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 da y recibe amor sin condiciones asterisco asterisco el amor incondicional no es solo hacia uno mismo, sino también hacia los demás. Aprende a amar a las personas por lo que son, sin esperar nada a cambio. Acepta a tus seres queridos con sus virtudes y defectos. Asterisco 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 establece límites asterisco asterisco el amor incondicional no significa permitir que otros te maltraten. Aprende a establecer límites claros y a defender tus necesidades y sentimientos. El respeto mutuo es fundamental en cualquier relación saludable. El amor incondicional es una fuerza poderosa que nos permite construir relaciones sólidas, sentirnos valiosos y afrontar los desafíos de la vida con mayor resiliencia. Asterisco asterisco simplicidad, la clave para una vida libre y feliz asterisco asterisco. La tercera lección de Can es la simplicidad. En un mundo obsesionado con la acumulación, Can nos recuerda que la verdadera felicidad reside en las cosas simples. ¿Cómo podemos simplificar nuestras vidas? Asterisco 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 deshazte de lo innecesario asterisco asterisco evalúa tus posesiones materiales y tus compromisos. ¿Qué cosas no te aportan alegría o valor? Deshazte de ellas, ya sea vendiéndolas, donándolas o simplemente eliminándolas de tu vida. Asterisco 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 prioriza tus valores asterisco asterisco, ¿qué es realmente importante para ti? Define tus valores fundamentales y enfoca tu tiempo y energía en actividades que los reflejen. Asterisco 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 reduce el consumismo asterisco asterisco la publicidad nos bombardea constantemente con mensajes que nos incitan a comprar más y más cosas. Sé consciente de tus patrones de consumo y compra solo lo que realmente necesitas. Asterisco 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 disfruta de las experiencias asterisco asterisco en lugar de gastar dinero en cosas materiales, invierte en experiencias que te llenen de alegría, viajar, aprender algo nuevo, pasar tiempo con tus seres queridos, etc. Asterisco 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 desconéctate asterisco asterisco dedica tiempo a desconectarte de las pantallas y el mundo digital. Conéctate con la naturaleza, lee un libro, medita o simplemente relájate sin hacer nada. La simplicidad nos libera del estrés, la ansiedad y la sobrecarga. Nos permite enfocarnos en lo esencial y disfrutar de la vida con mayor plenitud. Asterisco asterisco movimiento y actividad física, la energía para la vida asterisco asterisco. La cuarta lección de Can es la importancia del movimiento y la actividad física. El ejercicio es fundamental para nuestra salud física y mental. Asterisco 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 encuentra actividades que disfrutes asterisco asterisco no tienes que ir al gimnasio si no te gusta. Explora diferentes opciones, bailar, nadar, caminar en la naturaleza, practicar yoga, etc. Lo importante es encontrar actividades que te diviertan y que puedas mantener a largo plazo. Asterisco 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 establece metas realistas asterisco asterisco comienza poco a poco y aumenta gradualmente la intensidad y la duración de tus entrenamientos. No te presiones demasiado. Asterisco 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 hazlo un hábito asterisco asterisco incorpora el ejercicio en tu rutina diaria. Reserva un tiempo específico para moverte y conviértelo en una prioridad. Asterisco 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 escucha a tu cuerpo asterisco asterisco presta atención a las señales que te envía tu cuerpo. Descansa cuando lo necesites y no te excedas.
Asterisco 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 aprovecha el tiempo asterisco asterisco si no tienes mucho tiempo, divide tu entrenamiento en sesiones más cortas a lo largo del día. Usa las escaleras en lugar del ascensor, camina o anda en bicicleta en lugar de conducir siempre. El movimiento no solo mejora tu salud física, sino que también libera endorfinas, que son las hormonas de la felicidad. El ejercicio es una forma de celebrar la vida. Asterisco asterisco gratitud, el secreto de la felicidad sostenible asterisco asterisco. La quinta y última lección de Khan es la importancia de la gratitud. Practicar la gratitud es una herramienta poderosa para mejorar nuestro bienestar y nuestra perspectiva de la vida. Asterisco 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 crea un diario de gratitud asterisco asterisco cada día, escribe en un diario las cosas por las que estás agradecido. No tienen que ser grandes cosas, pueden ser cosas pequeñas, un buen desayuno, una conversación agradable, el sol que entra por la ventana. Asterisco 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 expresa tu gratitud asterisco asterisco agradece a las personas que te rodean. Diles cuánto los aprecias. Un simple gracias puede hacer una gran diferencia. Asterisco 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 practica la atención plena a las cosas buenas asterisco asterisco presta atención a los momentos positivos de tu vida. Saborea cada instante y aprecia las pequeñas alegrías. Asterisco 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 reformula los pensamientos negativos asterisco asterisco cuando te encuentres pensando en lo que te falta, trata de enfocarte en lo que ya tienes. Reconoce las bendiciones en tu vida. Asterisco 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 convierte la gratitud en un hábito asterisco asterisco incorpora la gratitud en tu rutina diaria. Dedica unos minutos cada día a reflexionar sobre lo que te hace feliz y agradecido. La gratitud nos ayuda a apreciar las cosas pequeñas, a reconocer las bendiciones que tenemos y a cultivar una actitud más positiva ante la vida. Es un camino hacia la felicidad duradera. Asterisco asterisco conclusión, abrazando la filo. Sofía de Khan asterisco asterisco. Amigos, la filosofía de Khan es mucho más que un conjunto de lecciones. Es una guía para vivir una vida más plena, feliz y saludable. Al integrar estos 5 pilares en nuestras vidas, podemos reducir el estrés, mejorar nuestra autoestima, fortalecer nuestras relaciones, disfrutar de las cosas simples y cultivar una actitud más positiva. Y recuerden, no es necesario ser perfectos para aplicar la filosofía de Khan. Lo importante es comenzar a practicar, ser pacientes con nosotros mismos y celebrar cada pequeño paso que damos hacia una vida más plena. Así que los invito a reflexionar sobre estas lecciones, a tomar acción y a compartir sus experiencias en los comentarios. Me encantaría saber cómo están aplicando la filosofía de Khan en sus vidas. No olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto y que tengan un día maravilloso, lleno de gratitud y alegría. Y recuerden, si Khan puede ser feliz, nosotros también podemos.